Se darían dos tipos de circunstancias si viviéramos en este mundo. Solo podríamos estar, en este caso, pensando en los ataques de los titanes que hemos recibido, en los compañeros que hemos perdido, y algo muy útil porque nos permitiría sobrevivir. Y ahora sí que sí, te he prometido una clave más, una consecuencia más que yo he visto en esta serie y que sería bastante común que muchas personas desarrollarían si viven en un estado así. Esta mañana me estaban poniendo la vacuna con una aguja así de grande y el tiempo que estaba esperando a que me la pusieran he estado pensando en qué hubiera pasado si mi vida, y por supuesto la vuestra, hubiera sido algo parecido a vivir en el mundo de Ataque a los Titanes. A ver, evidentemente... Y dándole un par de vueltas a la idea, he pensado en una idea excelente para un vídeo que pudiera ser establecer algunas consecuencias que hubieran sido posibles si nuestra vida hubiera sido la que viven los personajes de Ataque a los Titanes. Por eso en el vídeo de hoy quiero enseñarte las 7 claves que yo he aprendido viendo esta serie y 7 posibles diagnósticos que podrían darse si nuestra vida hubiera sido la que viven estos personajes. Pero además te voy a dar una más, una adicional, al final de este vídeo. Y te aseguro que la clave final ni te la imaginas, porque es muy rara. Es muy raro que pase, pero puede pasar. Es raro, pero puede pasar. Antes de explicar cualquier tipo de comportamiento que pudiéramos tener tú y yo si viviéramos en el mundo de Ataque a los Titanes, es importante tener en cuenta el contexto. En psicología, cuando explicamos cualquier tipo de comportamiento de una persona o de un grupo, tenemos que tener siempre en cuenta el contexto, porque el contexto social, el contexto histórico y político nos ayuda a entender el comportamiento de una persona o de un grupo de personas. ¿Y qué estaríamos respirando si viviéramos en un mundo como el de Ataque a los Titanes? Para empezar, un estado monárquico que ejerce un control absoluto sobre toda la población. De hecho, hay una policía militar encargada de establecer un orden sobre toda la población. Un orden cuando alrededor de nuestra vida reina el absoluto caos. Y por caos entiende el vivir en un mundo en constante amenaza ante ataques de diferentes titanes. En cualquier momento podrían surgir estos titanes de repente sin esperarlos y estaremos viviendo en un mundo de caos, de ansiedad, de miedo, de incertidumbre. Sería terrible. Por eso, en este caso, la policía establecería ese orden que nos garantizaría, en cierto modo, una cierta estabilidad dentro de las murallas, una cierta protección para las personas que quisieran estar ahí, pero que evidentemente les privaría de cierta libertad. Porque lo que vemos en la serie es que evidentemente los ciudadanos están privados de su libertad en el sentido de que no pueden salir al exterior y de hecho se les anima a evitar cualquier tipo de comportamiento o de frase o de conversación que tenga que ver con la mera posibilidad de imaginarse una vida fuera. Por lo tanto, bueno, esta libertad tiene sus pros, tendría sus contras, pero en cierto modo es como una cárcel en vida. Porque aquí surgiría una clave que quiero plantearte y que vamos a ver a lo largo del vídeo. Se darían dos tipos de circunstancias si viviéramos en este mundo. Por un lado, habría personas que se adaptarían bien a esta situación de control restringido y de libertad restringida, porque bueno, estarían en calma en ese aparentemente orden, pero otras personas se rebelarían contra esa autoridad y serían las que querrían salir fuera de los muros para explorar lo que hay más allá, a pesar de que eso les pueda suponer cierta incertidumbre y cierto peligro. Vale, ¿qué tenemos hasta ahora? Caos, estado monárquico, policía que nos controla, libertades restringidas, posibilidad de amenaza, incertidumbre constante, y con todo este cóctel van a aparecer 7 posibles diagnósticos. Y ojo, esta situación que te estoy comentando sobre Ataque a los Titanes, yo no digo que se parezca a la situación que hemos vivido este último año. Yo lo dejo ahí. A ver, ya fuera coñas, evidentemente vivir en una situación como Ataque a los Titanes implicaría vivir en un mundo posapocalíptico, como lo que nos ha planteado la serie. Esto es bastante importante, pero con una amenaza tremenda hacia nuestra integridad, que son los titanes, porque nos matan, y eso, pues, es malo. Una de las primeras consecuencias que surgirían a raíz de todo lo que te he comentado anteriormente es la claustrofobia. La claustrofobia es un trastorno de ansiedad que implica un miedo persistente a estar encerrado o permanecer en un lugar en el que tú piensas o sabes que no vas a poder escapar. Normalmente se tiende a pensar que la claustrofobia está relacionada con un ascensor, con un autobús, con un avión,
Pero realmente esto no es así. Lo que vemos, por ejemplo, en Ataque a los Titanes es todo lo contrario. Es una ciudad tremendamente inmensa, pero de la que tú no puedes escapar o sientes que no puedes escapar. Entonces, esa sensación de estar encerrado tú la sientes realmente. Es decir, que nosotros sentiríamos una situación muy similar si viviéramos en un mundo así. Estaríamos rodeados, estaríamos protegidos, pero con la sensación de que no podemos salir, o de que aunque podamos salir, eso va a suponer una amenaza mayor. Por lo tanto, tendríamos una falta de control tremendo que nos derivaría en tener también muchísima ansiedad. Esto nos llevaría a tener unos pensamientos constantemente recurrentes, negativos, sobre lo peligroso que es estar encerrado, lo trágico de nuestra situación y a que nuestro estado de ánimo se viera afectado. Imaginad ahora una situación en la que nos encierran durante un cierto tiempo y no podemos salir de casa. O peor, que puedes salir pero que hay circunstancias o figuras de autoridad que te lo impide. Creo que ahora mismo sabes perfectamente a qué me refiero. Y ahora que hemos hablado de la ansiedad, vamos con la segunda de las consecuencias. Trastorno de ansiedad generalizada. Este tipo de ansiedad la presentaríamos en el caso de que tuviéramos, a consecuencia de todo esto, una preocupación constante y recurrente en todo tipo de situaciones y ante cualquier tipo de eventos. Esto nos llevaría a constantemente pensar o anticipar las peores ocasiones o consecuencias posibles de lo que vamos a hacer, y a que no lo hagamos por lo que pudiera pasar, o a que nos costase mucho lidiar con la incertidumbre y el pensar que nuestra situación parece no tener fin, o a que nos costase relajarnos, es decir, que viviríamos en constante ansiedad. Y ahora piensa en un personaje de esta serie que sea un reflejo perfecto de todo esto que te estoy contando. Y por cierto, si te está gustando este vídeo, suscríbete al canal. El personaje perfecto que representa todo esto es Armin. El reflejo que hace Armin de toda esta ansiedad, del trastorno de ansiedad generalizada, es muy bueno porque constantemente está preocupado sobre las situaciones que van a hacer, sobre las consecuencias de las misiones que van a tener, sobre si tendrán éxito, si fracasarán, qué pasará con una cosa, qué pasará con la otra. Está constantemente alerta, está muy preocupado siempre por todo, su estado de ánimo siempre está alterado, evidentemente está en un mundo posapocalíptico, entonces es entendible, pero es el reflejo perfecto del trastorno de ansiedad generalizada. De hecho, es un personaje que lo presenta perfectamente. Tercera consecuencia: trastorno de estrés postraumático, otro de los trastornos de ansiedad que seguramente desarrollaríamos muchas personas como consecuencia de los eventos trágicos que hemos presenciado al vivir en un mundo así, o como consecuencia de otro tipo de eventos que hayamos podido sufrir en este último año del que te estoy hablando. Tenemos que tener en cuenta que la acumulación de estos eventos estresantes y las habilidades que tengamos en su gestión influyen enormemente para desarrollar un trauma o no. Me refiero que por el hecho de presentar simplemente estos eventos trágicos y vivirlos, no se desarrolla un trauma, evidentemente. Esto es importante tenerlo en cuenta porque influyen estas habilidades para sostenerlos. Si tenemos esas habilidades, si hemos trabajado esas habilidades, podemos lidiar con ese trauma, pero llega un momento en el que eso evidentemente explota. Esto derivaría en presentar una serie de síntomas que seguramente se verían a consecuencia de estos eventos y que se ven en los protagonistas de esta serie. Pensamientos recurrentes sobre lo que ha pasado, es decir, que estaríamos todo el rato pensando en eso, tendríamos pesadillas constantes, muy a menudo, síntomas también propios de la ansiedad, y esto evidentemente nos llevaría a pensar constantemente o a revivir los eventos que nos afectan. No solo podríamos estar, en este caso, pensando en los ataques de los titanes que hemos recibido, en los compañeros que hemos perdido, en las misiones que hemos fracasado, sino en constantemente las noticias que nos llegan de a lo mejor otros muros, de las amenazas, estar pendiente de estos, de cuándo viene hacia aquí, es decir, estar en un estado de constante alerta. Y esto creo que sabes, por ejemplo, a qué me estoy refiriendo ahora en la situación que hemos vivido y que vivimos actualmente, porque es muy posible que a consecuencia de este año y de esta pandemia que estamos viviendo, he dicho la palabra prohibida, maldita sea, se desarrollen las secuelas psicológicas de un trauma. Cuarta consecuencia: los episodios psicóticos. Y aquí seguramente tendremos que hablar de las distintas fases de un episodio psicótico, pero es un tema tremendamente complejo, tremendamente largo, que quiero dedicarle más vídeos, y de hecho podríamos analizar a otros personajes de otras series que lo representan perfectamente. Así que si quieres que hagamos esto, déjame tu comentario si quieres o te interesa este tema y continuamos comentando.
comentando. De hecho, voy a hacer aquí énfasis en una de las consecuencias que más se desarrollarían si viviéramos en un mundo así, y hace referencia a las alucinaciones, los delirios o las ideas delirantes, que serían algo bastante frecuente. O sea, piensa, si estamos constantemente en un mundo bajo amenaza, nuestro cerebro evidentemente se tiene que defender de ese potencial peligro, de estar constantemente atento. Llevar al cuerpo y al cerebro a tal punto de estrés pudiera hacer que nos rompiéramos en algún momento y que empecemos a sentir, a escuchar o a oler incluso a los titanes cuando realmente no están. Perderíamos de hecho ese contacto con la realidad y tendríamos delirios o alucinaciones, es decir, que empezaríamos a ver realmente titanes cuando no están o a no verlos cuando están. O sea, fíjate qué paranoia nos llevaría nuestro cerebro, porque estaría en un estado ya de decir, mira, paro porque voy a petar. Quinto, el trastorno de personalidad paranoide. Este tipo de trastorno de personalidad, como el resto de trastornos de personalidad, implica un conjunto de rasgos y patrones de comportamiento. Esto significa que es algo de nuestra personalidad, es decir, que no se puede cambiar, que es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y convivir con ello. Se puede trabajar, pero nunca vamos a cambiar. ¿Pero por qué se desarrollaría esto? Porque todos los eventos estresantes de los que te estoy hablando y que hemos comentado a lo largo del vídeo no llevarían a tal punto, y que estos supondrían la gota que colma el vaso para que aflore este tipo de trastorno. El trastorno de personalidad paranoide implicaría una desconfianza extrema hacia los demás y asumiríamos que los demás tendrían la intención de engañarnos o de atacarnos. Es decir, que estaríamos pensando que todos van a por nosotros. ¿Por qué pasaría esto? Te estás preguntando. Evidentemente, si estamos en un mundo de constante amenaza, que todo es malo, que todos nos van a atacar o que los malos vienen a por nosotros, lógicamente, y lo que más nos ayudaría a sobrevivir es desconfiar del otro. Es un instinto de pura supervivencia. Si constantemente estoy viendo a los demás caer, mi cerebro entra en estado de alerta constante para defenderme y para protegerme, y lo mejor que puede hacer para sobrevivir es desconfiar. Es decir, sería algo muy útil porque nos permitiría sobrevivir, pero a la larga supondría algo que es una putada y que nos afectaría, porque no podríamos establecer ningún tipo de relación afectiva, porque todos se vuelven contra nosotros. Y de hecho esto es más frecuente de lo que nos pensamos. Hoy en día hay muchas personas que tienen este tipo de trastornos de personalidad paranoide que les dificulta mucho su vida porque no se pueden relacionar de una manera sana y porque siempre ven en el otro una amenaza. Sexto, evidentemente no me puedo olvidar, la depresión. Estar en un estado constante de amenaza, con unos eventos estresantes que nos están afectando y con pocas actividades placenteras con las que disfrutar, con las que evadirnos y disfrutar, nos llevaría a un punto en el que nuestro estado de ánimo está tremendamente afectado y evidentemente desarrollaríamos un cuadro de depresión, es decir, una tristeza profunda, abandono de actividades, muchísima inestabilidad, muchísima rabia, un descuido constante de abandono de nuestro autocuidado, porque al fin y al cabo no tenemos ningún tipo de actividad que nos anime. Y esto, fijaos, lo hemos visto en Ataque a los Titanes, en muchos personajes, pero esto también es muy común en la situación que, como te digo, estamos viviendo. Séptimo, y muy relacionado con la depresión, el insomnio. Al fin y al cabo, estar en un estado de constante amenaza nos llevaría a que nuestro sueño se viera afectado, porque, claro, tenemos que protegernos, y dormir no nos protege, pero sí estar en alerta. Esto evidentemente lo vemos mucho en Ataque a los Titanes. Los protagonistas tienen muchísima dificultad para dormir, incluso se despiertan de repente, tienen despertares frecuentes, bruscos y repentinos. Pero esto, como te decía antes, también es frecuente ahora, esto está pasando. Muchas personas llevan esta situación hasta tal punto que su sueño se ve afectado. Evidentemente hay muchas cosas que trabajar, pero es lo que implica vivir un estado de constante estrés. Y ahora sí que sí, te he prometido una clave más, una consecuencia más que yo he visto en esta serie y que sería bastante común que muchas personas desarrollarían si viven en un estado así, y es la necrofobia. Vale, ¿qué es la necrofobia? Evidentemente es un tipo de fobia. La necrofobia es un temor constante hacia la muerte, los muertos y las cosas relacionadas con la muerte en general. Tened en cuenta al final que estar en un estado de constante amenaza con los titanes nos expondría a esta sensación e inminencia de la muerte, no solo por los ataques, sino por los cadáveres de lo que se comen los titanes. O sea, es que lo estaríamos viendo, viviendo y
percibiendo, o sea, es que sería terrible. Y esto evidentemente que viviríamos a consecuencia de esta situación también es algo que es muy frecuente y que se puede dar a consecuencia del año que hemos vivido. Pero aparte de todo esto, esto es algo que ya se daba en, por ejemplo, personas que trabajan en empleos relacionados con este tipo de situaciones, por ejemplo, tantorios, cementerios. Es algo que al final, si tú estás expuesto a esta situación durante un largo periodo de tiempo y te está afectando, puede generar que tú desarrolles ese rechazo hacia ese tipo de situaciones y todo lo que implica. Sería el menos probable de todos los que te he comentado, pero seguramente podría darse. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que es un vídeo que me apetecía hacer porque me vino la idea de repente y dije, ¿por qué no hacerlo? O sea, vamos adelante, pon la cámara, David, y dale caña. Y nada, espero que os haya gustado porque creo que es una idea excelente para juntar tanto una serie que me gusta mucho como Ataque a los Titanes con algo que creo que se puede reflejar en, bueno, a nivel de comportamiento y de la psicología y de la situación que estamos viviendo. O sea, un vídeo de actualidad que creo que no viene mal de vez en cuando. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es la primera vez que me ves, te voy a dejar, espérate, no te vayas, este vídeo por aquí, para que lo veas ahora. Yo creo que te va a gustar, si este te ha gustado. Y si es la primera vez que me ves y no te has suscrito al canal, pues oye, dale aquí. Pero vamos, que cualquiera de las dos me vale. Yo que tú, si no has visto este, me lo vería. Ya. ¿Ya?